estar bien interesante, pero necesitamos poner muchísima atención porque vamos a ver algo bien profundo, un poco complejo, bastantes versículos. Regularmente los domingos, ustedes saben que a mí me gusta más la enseñanza práctica, que sean principios de vida que podamos aplicar a las diferentes áreas de nuestra vida. En años anteriores, en los domingos de resurrección, como le llamamos, ¿verdad? Hemos visto evidencias históricas extrabíblicas de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Aunque son temas bien interesantes, ya lo hemos escuchado y por eso pues no los comparto, pero si tú no has estado, búscalos por ahí en redes, en las páginas de la iglesia, en YouTube, en Facebook, los puedes encontrar y son temas bien interesantes con mucha evidencia. Repito, porque no es nada más lo que la Biblia dice, sino que sin la Biblia en la mano podríamos confirmar la historicidad de estos tres eventos: la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y hoy quiero que hagamos un tema que responde a una objeción que se hace acerca de él, y aunque no es muy práctico el mensaje, sí nos va a dar mucho aliento, ánimo y esperanza, porque si logramos demostrar lo que hoy aprenderemos, tendremos la certeza de que si vino, volverá. Y es de esa manera que he titulado al mensaje de esta mañana: vino y volverá. Y parto de lo siguiente y quiero comenzar molestándolos. Ya ven que tengo el don del bullying santo, entonces me voy a poner desde el papel de un judío o un escéptico y les voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué responderías a una persona que te pregunta si estás de acuerdo que el Antiguo Testamento profetizaba que el Mesías sería un gobernante poderoso que vendría a establecer su reino? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? ¿Cumplió con esto Jesús? ¿Así? ¿Estableció su reino físico en la tierra? No, la Biblia habla de un reino que Él vendría a establecer físico y lo vamos a ver, que vendría a traer paz. Entonces es por eso que muchos judíos no reconocen a Jesús como el Mesías, la gran mayoría, y creo que tenemos que poner atención a su objeción, porque el cristianismo nace del judaísmo, porque todo el Antiguo Testamento narra la historia del pueblo de Israel, que eran judíos. Entonces, si estas personas conocen su historia y tienen objeciones acerca de quien nosotros creemos que es el Mesías, no podemos simplemente ignorarlas y decir, no, seguramente no saben. No, sí saben, porque ellos son, o al menos de su ascendencia, de su genealogía, pues es que tenemos las escrituras en su gran mayoría. Entonces ellos preguntan por qué el Mesías no cumplió con esta profecía y no vino a establecer un reino territorial, a gobernar, a librarnos de la opresión de los gobiernos y a reinar sobre la tierra. Lo que respondemos como creyentes es muy sencillo. Bueno, es que eso lo va a hacer ¿cuándo? Cuando venga por segunda vez. Hasta aquí todo va bien, pero de repente algunos se desaniman cuando se les hace una siguiente pregunta: ¿y dónde dice el Antiguo Testamento que el Mesías vendría 2 veces? ¿Qué responderías cuando te argumentan que el Antiguo Testamento solo habla de una venida, que nunca se profetiza una segunda venida y que entonces Jesús no puede ser por esta razón el Mesías? Y que lo que estamos celebrando esta semana es una farsa, que fue simplemente un hombre común y corriente, porque el Mesías no pudo haber sido Jesús. Y es de eso que trata este mensaje. Se quedaron con cara de espantados. El pastor apostató en estas vacaciones, conoció a un rabino que lo convenció, o qué es lo que sucede. Vamos a responder esta pregunta: ¿habla el Antiguo Testamento de una segunda venida o es un invento nuestro? Si Jesús fue el Mesías, entonces ¿regresará a cumplir las profecías pendientes? ¿Y la Biblia hablaba de esto? ¿O es un farsante? ¿O nosotros hemos creído en un engaño y hemos distorsionado las escrituras para tratar de justificar algo que es injustificable? Para poder entender esto de forma clara, tenemos que partir desde el principio y asentar algunas bases, y les dije por eso que iba a ser un poco aburrido. Les voy a dar bastante información, necesito que estén bien despiertos. ¿Cuántos tomaron café esta mañana? ¿Ok? Red Bull, Monster, algo por el estilo. Si alguien viene medio dormido, te voy a dar permiso pastoral que le impongas manos sin ligereza. O sea, le vas a dar un zape para que se despierte, ¿verdad? David era hijo de Isaí, lo saben muchos. Isaí y David pertenecían a la tribu de Judá. Entonces toma nota: David, hijo de Isaí, ambos de la tribu de Judá.
¿Por qué te menciono esto? Porque para los tres, para David, para Isaí y para Judá, había promesas o profecías específicas que habían de cumplirse. Por ejemplo, te voy a leer no un par, sino 3 pasajes que nos hablan de estas tres verdades. Pues no puedes decir personas, no son 2 personas y una tribu. Y el primero de ellos es Génesis 49, versículo 10. Fíjense. Si no lo encuentras rápido, te lo voy leyendo desde aquí y solamente pon atención y toma nota. Génesis 49, versículo 10 dice: no será quitado el cetro de Judá, que era el cetro, el tipo bastón que tenían los reyes. Entonces el reino se mantendría en Judá. Dice: ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Más adelante, años más tarde, llegamos a Isaías capítulo 11, más o menos a la mitad del Antiguo Testamento, para que no te vayas hasta Apocalipsis. En el versículo 1, Isaías 11:1, creo que no se los voy a poder leer, me van a tener que apoyar a proyectar en pantallas. Ahorita les voy a enseñar por qué. Yo no sé qué pasó, pero aquí estaba Isaías 11:1. Ahora sí voy a decir que fue el diablo, ¿verdad? Y es que cuando estudié todos los versículos, me es más fácil luego nada más buscarlos en mi teléfono, y no me di cuenta que a lo mejor es en mis inicios que me decían: Jesse, te tienes que devorar las escrituras, y creo que fue de forma literal. Pero Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, una vara del tronco ¿de quién? De Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Ahora, ojo, porque esta palabra vástago es bien interesante. De hecho, una disquera cristiana muy famosa, hay una que es Canción Films de Marcos Witt, la otra es Vástago de Jesús Adrián. ¿Y por qué el término vástago? Bueno, porque vástago se usaba en el Antiguo Testamento como un término para referirse al futuro Mesías. En esto, ojo, están de acuerdo los judíos. Entonces, siempre que se habla del vástago en el Antiguo Testamento, es ese retoño que se refiere al Mesías. Y adelante de Isaías tenemos Jeremías capítulo 23, versículo 5. Último pasaje, explicamos algunas cosas y seguimos leyendo otros más. Jeremías 23, versículo 5 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces, los judíos están de acuerdo que la Biblia anuncia que de la línea de David, que era de la casa de Isaí, de la tribu de Judá, vendría el Mesías, vendría ese vástago que la Biblia profetiza. Establezcamos hasta aquí esta verdad: que iba a reinar, que iba a hacer juicio y justicia sobre la tierra. ¿Ok? Hasta aquí vamos claro en Isaías. Seguimos avanzando en el libro de Isaías, y si tú en casa lo comienzas a leer, la Biblia empieza a hacer algunas alusiones al siervo del Señor. Se utiliza este término que muchas tradiciones judías están de acuerdo, ¿verdad?, que también son referencias o pasajes que hacen alusión al Mesías. Bueno, este siervo del Señor, Isaías 42, resume que traería justicia a la tierra. Isaías, ¿qué capítulo dije? El orden cronológico es importante, porque en el 42 queda establecido. O sea, tenemos en Isaías 11 la profecía, tenemos en el 42, ¿verdad?, que iba a traer justicia a la tierra. En el capítulo 49 se anuncia que iba a reunir de nuevo a las tribus para presentárselas al Señor. Pero ahí mismo se hace una declaración importantísima que empieza a aclarar el panorama. Y es que la mayoría de los judíos cree que el Mesías era solamente para los judíos. O sea, a ti y a mí, por ser mexicanos, ya nos vamos a ir al infierno, ¿verdad? ¿Cuál fue nuestro pecado? Pues ser de Calimaya, de Mexicalcingo, de donde sea, y no ser judío. Entonces, de ahí que te encuentras algunos hermanos, hasta el niño está llorando, le dio tristeza eso. Te encuentras algunos hermanos que son cristianos judaizantes, que de repente los ves que andan con su kipá, con sus trencitas, vestidos como judíos. Dices: brother, te apellidas Pérez, Hernández, Gómez, Chávez, no puedes negar la cruz de tu parroquia. No es por ser mala onda, pero por sus frutos los conoceréis, y se ve que eres más mexicano que el nopal. Y ya no se llama Carlos, ahora es Ben Rabí Carlos Moshe, ¿no? ¿Sí te los has encontrado o no? Así a brothers que andan con las ideas un poco confundidas y que dicen que son judíos perdidos en México, pero que su tatarabuelo era no sé quién. Entonces el judaísmo piensa esto, que la salvación es únicamente para el pueblo de Israel. Pero ¿qué dice Isaías 49:6? Vamos a verlo.
Vamos a verlo. ¿Cómo creer que Jesús es el Mesías si no trajo paz a los judíos? ¿No era esa su misión principal según lo que esperaba el judaísmo? Isaías 49, versículo 6 dice: poco es para mí. Está hablando del siervo de Jehová. Si lees el subtítulo del capítulo 49, así viene, y de él habla, que los mismos judíos están de acuerdo que es el Mesías. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. O sea, es parte de lo que ellos esperan, pero no es todo lo que Jesús iba a hacer. Dice: también te di por luz de las ¿qué? Ahí táchale naciones y ponle de donde eres, y ponle de Calimaya, de Mexicalcingo, de Toluca, de Metepec, de donde sea que vengas. Jesús también iba a ser luz para nosotros. ¿No es maravillosa esta noticia? Que no tienes que ponerte un kipá, inventar que eres descendiente de los judíos, peinarte raro con trenzas y andar vestido raro por la calle y decir: soy el hermano Ben Moshe no sé qué. No, el Mesías también era para nosotros. También es para nosotros, que hace la luz, ilumina. Él vino a dar luz a nuestras vidas. Tú no tienes por qué seguir en tinieblas. Si has vivido en oscuridad, si no sabes qué hacer, qué decisión tomar, qué camino seguir, es porque necesitas a aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. Personas que vienen hoy quizá con depresión, con ansiedad y no saben qué hacer, no tienen el panorama claro. Deja que Él ilumine tu vida. Lámpara a sus pies es tu palabra, lumbrera nuestros caminos. Salmo 119, versículo 105. No tenemos por qué seguir caminando con incertidumbre, con ansiedad, con depresión, porque Él viene a iluminarnos, a enseñarnos dónde pisar, dónde caminar, qué decisiones tomar, qué camino seguir, porque Jesús iba a ser luz, según las profecías, para las naciones. Dice: para que seas mi salvación. No dice para los judíos. Estas son las buenas noticias. La salvación sería hasta lo postrero de la tierra, hasta lo último de la tierra. La Biblia anunciaba que no es cierto, según su propio Antiguo Testamento, aunque ellos no lo conocen así sino como la Tanakh, que el Mesías sería salvador únicamente del pueblo de Israel, sino que traería salvación hasta lo último de la tierra. Ahora, los judíos reconocen que este capítulo habla del Mesías, pero no han meditado con la debida importancia y profundidad este versículo 6, porque entonces preguntamos: ¿de qué forma iba a traer salvación hasta lo último de la tierra? ¿Estará hablando la Biblia de una salvación física y territorial como la que ellos esperan que traiga? ¿O está hablando de lo que nosotros predicamos que Jesús vino a traer, primeramente una salvación espiritual y vida eterna? La respuesta es que la Biblia anunciaba que traería ambas. ¿Pero está esto demostrado? Sí. Vamos a continuar explicando. Después de Isaías 49, donde iba a traer, ¿qué cosa? Salvación. Fíjate, vamos hasta aquí. En el orden cronológico, Isaías 49 profetizaba que el Mesías traería salvación hasta el último de la tierra. Ellos creen que era una salvación ¿de qué tipo? ¿Espiritual o física? Física. La pregunta es: ¿cómo? Si 4 capítulos más tarde lo van a desfigurar. Entonces, ¿cómo va a traer una salvación física? Porque la siguiente mención que se hace acerca del Mesías, descrito como el siervo del Señor, se brinca hasta Isaías 52. Y si supuestamente en el 49 se anunciaba que traería salvación y la salvación es un reino físico, pues entonces va a aparecer ya gobernando con poder. Pero para sorpresa de muchos, Isaías 52 versículo 13 dice lo siguiente. Isaías 52 versículo 13 dice: he aquí mi siervo será prosperado, engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Oh, parece que hasta aquí el judaísmo está en lo correcto, ¿verdad? Viene el Mesías a reinar, a gobernar, a ser puesto en alto. Dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Pues no que iba a reinar, ¿cómo que desfigurado? Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Dice: así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pero pregunta el 53 versículo 1, que es continuación de lo que estamos leyendo: pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Crees tú en este anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.
Y vienen las profecías más claras y explícitas de los sufrimientos del Mesías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y tristemente muchos hasta el día de hoy no le han estimado. Tienes quizá tu religión, pero has vivido rechazándolo permanentemente, no queriendo tener una relación con él, no queriéndole conocer como tu Señor y Salvador. En un cuadro, en un crucifijo, ahí lo tienes bien guardadito, pero ignorándole todo el tiempo. Esto se anunciaba que pasaría. Ciertamente, versículo 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido, y es lo que predicamos. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que dejemos de vivir con culpa, con vergüenza, con condenación, que yo maté, que yo aborté, que yo robé, que yo le fui a las chivas. No importa lo que hayas hecho, ¿verdad? Por cierto, gracias a ustedes somos superlíderes. Hasta cuando ganan, pierden. Seguimos con el mensaje. Dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él murió para que estés en paz. Ya no tienes que estar ahí, y es que Dios está enojado y si me castiga. No, la ira de Dios ya fue descargada sobre él para que tú y yo estemos en paz. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Continúa el 6 diciendo que nos descarriamos todos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Ojo, este pasaje no puede estar hablando de algún profeta o de algún otro hombre del Antiguo Testamento, que es lo que muchos judíos dicen. La pregunta es, ¿quién en todos ellos cuenta la historia que nunca hizo maldad y que murió como murió Jesús en la cruz del Calvario? Este pasaje o se adjudica a Jesucristo o no se adjudica a nadie. No puede referirse a un futuro Mesías que está por venir más tarde, veremos por qué. Porque también según el Antiguo Testamento, el Mesías tuvo que venir antes de la destrucción del segundo templo, lo cual ocurrió en el 70 después de Cristo. Se va a poner bueno, por eso les dije, vamos a aprender mucho y tienen que estar bien despiertos. ¿No se me han dormido? Vuelvo a repetir, según el Antiguo Testamento, el Mesías tenía que venir antes de la destrucción del segundo templo. Entonces, si no es Jesús, ¿quién es que encaje en este perfil? Continuamos hablando y dice el versículo, nos quedamos en el 9, dice después, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, es decir, que iba a cubrir nuestros pecados, verá linaje. Fíjate cómo se relaciona linaje con expiación, porque está hablando de un linaje espiritual, de una descendencia espiritual que somos tú y yo. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Fíjense, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Por conocerle a él, muchos serían declarados justos delante de Dios. La pregunta es, ¿conociendo a quién, según la historia del pueblo de Israel, según el judaísmo, una persona es declarada justa? ¿Eres justo por conocer a Abraham? ¿Eres justo por conocer a David? ¿Eres justo por conocer a Salomón? No. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que si conocemos a Jesús y le entregamos nuestras vidas, se cumple esta profecía. Él nos declara justos y Él llevará las iniquidades de ellos. Estas son las buenas noticias que predicamos. Que Jesús nos declara justos delante de Dios. Que Jesús llevó nuestras iniquidades. Que Jesús cargó con nuestros pecados. Que Jesús, con todo ese sufrimiento que se profetizaba acerca del Mesías, nos declara libres y sin culpa con el derramamiento de su sangre. Solamente cuando entendemos que el sacrificio del Mesías traería una salvación primeramente espiritual, es que Isaías 49 y 53 pueden ser congruentes y armónicos. De otra forma estaríamos
creyendo que la Tanaj de los judíos o el Antiguo Testamento tiene una gran contradicción. Vuelvo a preguntar, ¿cómo si el capítulo 49 dice que traería salvación hasta el último de la tierra? Lo vemos en el 53 siendo desfigurado. Dirían, ¿y la salvación, apá? ¿Dónde quedó? Y lo que se profetizó en el 49, es que el 53 aclara, no era una salvación territorial, era espiritual. Era declararnos justos, era redimirnos, era salvarnos del pecado. Era a través de su sacrificio que iba a crear un linaje hasta lo último de la tierra. Y esto nos demuestra, y es evidencia sólida, con el Antiguo Testamento en la mano, que lo que como cristianos creemos no está descabellado. No son justificaciones ni pretextos, es lo que se anunciaba claramente desde el Antiguo Testamento. Jesús vino, dio su vida por nosotros, nos redimió de nuestros pecados, tuvo que partir un tiempo en el cual no estaba ausente, sino que su sacrificio ha estado siendo predicado para cumplir la profecía de Isaías 49:6, que la salvación llegue hasta lo último de la tierra. Congruente con Isaías 53, al conocer de ese sacrificio, entonces la gente es declarada justa y se está creando un linaje santo. Su reino se ha estado expandiendo mientras Él, en la persona del Espíritu Santo, mientras Dios a través de su Espíritu continúa con nosotros, y de esta manera se trae salvación, como profetizaba la Biblia, hasta lo último de la tierra, cumpliendo con la primer parte de su propósito. Ahora, ¿y qué hay con lo otro que está pendiente? Eso se va a cumplir en su segunda venida, y más tarde vamos a ir para allá. Y esto es emocionante porque si cumplió con lo que se anunció que haría en su primera venida, también ha de cumplir con lo que se anuncia que haría en su segunda venida. Es decir, como el título de hoy dice, si vino, podemos estar seguros que también volverá por segunda vez a gobernar por los siglos de los siglos. La pregunta importante aquí es, ¿y cómo demostramos su segunda venida con el Antiguo Testamento en la mano? Ya que no hay un pasaje que de forma textual diga y volverá por segunda vez, pero sí hay pasajes que claramente lo mencionan, solamente que a veces somos flojos y no estudiamos, pero vemos Chosen, ¿verdad? The Chosen. Así, hermanos, pues no leo la Biblia, pero estoy viendo The Chosen, pastor. Mi hermano, si no has leído la Biblia, no veas The Chosen. Solamente velo si conoces bien la Biblia, si no, al rato vas a estar inventando cosas que la Biblia no dice que pasaron, ¿verdad? Apenas me dijeron que presentan a Mateo como si fuera, ¿qué? No sé qué, creo que autista, algo así. La Biblia nunca dice eso de Mateo. Por cierto, decía un meme, ¿no? Yo ya leí el libro, no te encariñes con Judas. Ya después sabrás más tarde por qué. Entonces, te cuento un poquito del panorama desde el Antiguo Testamento. Segundo libro de las Crónicas, no lo leas, te lo voy a resumir, capítulo 7, 17 al 22, es uno de los muchos pasajes que había profetizado, que Israel sería llevado cautivo y que además de eso, el primer templo que había construido Salomón, un templo majestuoso, iba a ser destruido. Eso sucedió, pasan los años y aparece Daniel en escena. Daniel clamando a Dios para que Dios tenga misericordia y reconstruye el templo y la ciudad. Entonces Dios le da a Daniel una revelación, una de las profecías más famosas, más predicadas y más relevantes del Antiguo Testamento, que es la que conocemos como las 70 semanas de Daniel, donde él anuncia que ese templo iba a ser restaurado, que ese nuevo templo que se iba a construir también iba a ser destruido, pero antes de que fuera destruido se haría sacrificio en él, por los pecados del pueblo, y que se le quitaría la vida al Mesías. Vuelvo a repetir, se destruye el primer templo, se anuncia la reconstrucción del segundo, pero también se le anuncia que ese segundo va a ser destruido. Pero antes de su destrucción, dos eventos tenían que pasar: sacrificio por el pecado y se le quitaría la vida al Mesías. Vamos a verlo y luego sumamos un par de profecías más que nos van a aclarar todo el panorama. Daniel capítulo 9, versículo 23. Daniel 9, versículo 23. Dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden. Di conmigo, Dios siempre escucha, aunque a veces parezca que no. Que no haya llegado la respuesta no quiere decir que no esté en camino. Desde que Daniel clamó, se envió la orden. Hay clamores que tú has levantado al cielo, no dejes de hacerlo, porque la orden probablemente ya está en camino. O sea, la orden digo probablemente en el sentido que es conforme a lo que pediste.
sí o sí viene en camino, pero a lo mejor la respuesta es no, o no es por ahí, o no es el tiempo. Pero de que Dios responde, Dios responde. Dice, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Cada semana eran periodos de 7 años. Dice, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. De hecho hay mensajes donde estudiando todo esto y viendo cronológicamente se llega a la conclusión que el Mesías tenía que aparecer justamente en el tiempo que apareció Cristo, según esta profecía de estas primeras 7 semanas. Dice, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Y además de la ciudad, ¿qué más iba a destruir? El santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahorita retomo este pasaje, pero quiero tantito hacer una pausa para brincarme a otro. Ageo vivió para ver la reconstrucción de este segundo templo. Sin embargo, no tenía nada que ver con el primero construido por Salomón. El primero que Salomón construyó era mucho más grande y además ahí descendía la gloria de Dios, la Shekinah se manifestaba. Entonces Dios le promete a Ageo que este templo iba a ser en gloria mucho mayor que el segundo. De ahí viene esta famosa frase que la gloria postrera será mayor que la primera, y luego la distorsionan para aplicarla a la iglesia actual o a la vida. Realmente se refiere al templo. Entonces no dudo que a veces Dios tenga en nuestras vidas tiempos mejores más adelante, pero utilizar este pasaje como base es como cuando alguien agarra Filipenses 4:13 y dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ese todo en ese contexto habla únicamente de las pruebas, no de todo en lo que te dé la gana. Entonces Ageo capítulo 2 del 6 al 9, si me lo pueden también proyectar por favor. Ageo capítulo 2, porque esto quiero que lo vayamos viendo todos juntos aquí en las pantallas. Ageo 2 del 6 al 9, fíjense esta profecía que se le hace. Dice, porque así he dicho Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Continuamos. Dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. El deseado de Israel, el deseado de Lerma, ¿de quién era? De todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. ¿De qué casa está hablando? Dijimos que el contexto es el segundo templo, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y continuamos, dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y por último el 9, y la gloria postrera de esta casa será mayor que de la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo la gloria de la segunda fue mayor que la primera? Únicamente esto tiene sentido cuando entendemos que fue mayor porque Jesús la visitó. Porque no estuvo ahí la presencia de Dios, la Shekinah que descendía, pero no lo podían ver, sino que vieron a la imagen del Dios invisible cara a cara. Vieron aquel que es el origen de toda la creación, Colosenses 1:15, por medio de quien todas las cosas fueron creadas. Ahorita lo retomo, pero antes quiero sumar la tercera profecía. Malaquías vive después y afirma que el Señor mismo vendría al templo. Solamente así entendemos cómo la gloria de la segunda casa sería mayor que la primera. Malaquías 3 del 1 al 2. Si me lo pueden poner también por favor. Malaquías 3 del 1 al 2. Malaquías, o si no ahorita se los voy buscando, es justamente el último libro del Antiguo Testamento. ¿Ya está? Ok. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, que los judíos entienden el término el Señor siempre como Dios mismo, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Seguimos con el versículo 2.
Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Y qué hace el jabón? Limpia. ¿Qué hace el fuego? Purifica. ¿Qué hemos estado diciendo que iba a venir a hacer Jesús? Limpiar, purificar, salvar. No dice aquí que viene Él a reinar, sino que habla de otro rol que tendría que cumplir primero, que era purificar, que era lavar. Ahora, recapitulando todo, ¿verdad? Panorama completo de las cosas. La gloria postrera del segundo templo sería mayor que la del primero. ¿Cómo? Solo entendiendo la profecía de Malaquías. El Señor mismo lo visitaría. Pero hay algo bien interesante aquí. ¿Cuándo fue destruido el segundo templo? Y esto es un dato histórico. Con la persecución de Roma, en tiempos de Nerón gobernando, y hubo un gran incendio en Roma en esos tiempos, y hubo mucho caos y devastación. Nerón le echó la culpa a los cristianos, los persiguió, persiguió a los judíos, vino la diáspora judía, salen huyendo por todas partes, dejan su territorio hasta por ahí, bueno, no hasta por ahí, hasta 1948, otra profecía increíble, como después de casi 2000 años regresan conservando todo lo que hace que un judío sea judío, pero no me quiero desviar. El punto es, en el 70 después de Cristo el templo es destruido, pero antes de que esto ocurriera, según las profecías que acabamos de ver, el templo tendría que ser visitado por el mismo Dios en persona. ¿Vamos bien hasta aquí? Antes de que el templo fuera destruido, se le quitaría la vida al Mesías. Entonces, estos dos eventos tuvieron que ocurrir antes del año 70 después de Cristo. Basado en esta información, hay tradiciones rabínicas que fechan la venida del Mesías hace 2000 años. De hecho, Rashi, que es el comentarista judío más importante de la Tanakh, fechó la venida del Mesías hace 1750 años. Puedes replicar y decir, oye, pero eso fue hace 2000. Es que hay un error cronológico, es el más famoso de la literatura rabínica, pero corrigiendo ese error, adivinen la fecha que Rashi determinó para cuándo nos da. Mediados del siglo I, que es justamente los tiempos de Jesús. Aún sin tomar en cuenta estos comentarios rabínicos, la Biblia, repito, enseña claramente que antes que el segundo templo fuera destruido, el Señor vendría súbitamente y se le daría la muerte al Mesías. Vuelvo a preguntar, ¿y si no es Jesús, quién es? ¿Cuándo visitó el Señor el segundo templo de forma personal? ¿Quién hizo expiación por el pecado? O al menos que me expliquen en qué sentido la gloria del segundo fue mayor que la del primero. ¿O el Mesías vino hace 2000 años por primera vez? ¿O los profetas de la Tanakh están equivocados y hemos de rechazarla? Es decir, tanto ellos como nosotros estamos perdiendo el tiempo, quise decir. Ahora, regresando a Daniel, que lo dejamos un poco pendiente, dice que la destrucción del segundo templo la llevaría a cabo el pueblo de un príncipe, que es el anticristo, que ha de venir. Fíjese, el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Quién viene primero, el pueblo o el príncipe? Yuhu. ¿Quién viene primero? El pueblo y luego viene el príncipe. Pero si antes se menciona al Mesías y su muerte, ¿dónde está la paz que esperaba el judaísmo que trajera? Si después se narra la matanza del Mesías y la devastación que anuncia que traería el pueblo de ese príncipe y años más tarde el príncipe. Entonces, ¿a qué nos orilla esto? A reconocer que ahí tenemos implícita dos venidas del Mesías. La primera, donde es asesinado, donde se le da muerte, donde viene el pueblo de un príncipe, y la segunda de ellas cuando viene a vencer a ese príncipe. La segunda de ellas cuando establece su reino. La segunda de ellas cuando cumple con el resto de las profecías. De lo contrario, tendríamos aquí una total incongruencia. Porque entonces estaremos predicando que el Mesías va a venir a traer su reino, pero luego lo van a matar y viene el príncipe a traer devastación. No tiene ningún sentido. Como diría el doctor Hans Puchenheimer, personaje de Eugenio Derbez, que alguien me explique, porque yo no le entendería nada. Entonces forzosamente tiene que estar incluida una segunda del Mesías, una segunda venida del Mesías. En la primera, donde se le quita la vida antes del 70, y en la segunda, donde viene a cumplir con el resto de las profecías. Ahora, ¿por qué si Jesús es el Mesías no trajo la paz mundial, ni es ese famoso político poderoso gobernante que anunciaba el Antiguo Testamento?
Vamos a seguir viendo pasajes que confirman todo esto que estamos empezando a adelantar. El Talmud babilónico, Sanedrín 98a, y me refiero a ellos porque, como te dije al principio, son ellos los más escépticos, así que hacemos bien en ver sus objeciones y su información disponible y el material, porque si con su información logramos demostrar la primera y segunda venida de Cristo, entonces, ¿qué otra objeción puede valer en este escenario? En este Talmud, Sanedrín 98a, se pregunta si el Mesías vendría con las nubes del cielo, como dice Daniel 7:13, o montado en un asno, como anunciaba Zacarías 9:9. ¿Los has leído o no? Daniel 7, versículo 13, te lo voy a leer. Fíjense qué increíbles estos dos pasajes. Y si me pueden ir proyectando en pantalla, Zacarías 9, versículo 9, para que tengamos los dos juntos en el mismo escenario. En pantalla, Zacarías 9:9, mientras yo les busco aquí en mi Biblia, Daniel 7, versículo 13. Y ahorita te voy a decir qué es lo que dicen los judíos. Daniel 7:13, fíjense. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Cómo venía? Con las nubes del cielo. Pero Zacarías dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Le preguntas a un judío, ¿viene de una o de la otra forma? Porque ellos reconocen que los dos pasajes hablan del Mesías. La respuesta de los rabinos es que va a ser una de las dos, pero que no sabemos cuál. Que si somos dignos, vendrá con las nubes del cielo, es decir, con rapidez y con poder. Pero que si somos indignos, su venida será con mansedumbre y humildad. ¿Y no se les estará pasando por ahí una tercera opción, y es que vendrá de ambas formas? Los rabinos creen y creían que tenía que ser de una u otra forma. Sin embargo, hay un detalle que no están viendo, y es que los pasajes no dicen tal vez vendrá así o quizá vendrá asá. Vendrá de una forma u otra. Los dos hacen una afirmación, y Dios no puede contradecirse, negar su propia palabra. No puede no venir de las dos formas, ni venir de las dos formas al mismo tiempo. Sin embargo, la Biblia dice que vendrá de las dos formas. Los dos, de forma contundente, dicen que así vendría el Mesías. Una evidencia más de que aquí tenemos las dos venidas del Mesías. La primera sobre un asno, y mis hermanos, la segunda, que es la que quizá estamos por ver con nuestros propios ojos. Como dice Apocalipsis 21, desde el cielo, montado en un caballo blanco, con un tema escrito en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá por segunda vez sobre las nubes, como vino la primera sobre el asno. Podemos tener la certeza que si cumplió con lo primero que había anunciado que iba a hacer, entonces cumplirá con lo segundo. Si cumplió con su palabra una vez, ¿por qué no habrá de hacerlo por segunda vez? Ahora, otro detalle importantísimo que a veces no vemos es que el Antiguo Testamento habla de dos roles asignados al Mesías. La gente, el judaísmo en este caso, solamente mira su rol de rey, que es gobernar, pero también se le asignaba un rol de sacerdote. ¿Y cuál era la función sacerdotal en el Antiguo Testamento? Ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Isaías 53 lo menciona claramente como un siervo sufriente, pero habrá pasajes donde de forma textual se le asigne este rol de sacerdote. Podríamos con esto demostrar que Jesús no solo sería rey, sino también sacerdote, y que por eso tiene que tener dos venidas: la primera como sacerdote, la segunda como rey, la primera para expiar, la segunda para gobernar. Lo maravilloso de esto es que sí, el Antiguo Testamento habla claramente de Jesús no solo como rey, sino también como sacerdote. Puedes ver en casa diferentes pasajes, como el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 25, capítulo 8, versículo 18, pero me gustan un par de ellos y son los que te quiero leer. Y el primero está en los Salmos, y es el Salmo capítulo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. Dice: juró Jehová y no se arrepentirá,
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay que recordar que David es lo que conocemos en teología como un tipo de Cristo, es una representación del antitipo. En él se anuncian sombras o figuras de lo que había de venir y conoceríamos a través del Mesías. No puedo hablar de David porque David no fue sacerdote, menos según el orden de Melquisedec. Para quien diga, está hablando de David, no, Melquisedec no proviene del orden levítico, que era la familia de sacerdotes, proviene de un orden divino, de un orden celestial. Entonces solamente tenía que ser el mismo Dios. Jesús es quien sería no solo rey, sino también sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero un pasaje más claro y más interesante todavía lo tenemos por ahí escondido en Zacarías capítulo 6. Vamos adelante a Zacarías capítulo 6. Igual si me pueden apoyar a ponerlo para quien no trae su Biblia. Está delantito de Ageo. Zacarías 6 versículo 11. Pongan mucha atención porque vean este pasaje con una doble aplicación. ¿Se acuerdan que habíamos la semana pasada la profecía al rey de Tiro? Y dijimos, por ciertas características no puede ser un hombre, es Lucifer. Ahora vamos a ver esto. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Ahora la pregunta es, ¿cuándo un sacerdote llevó coronas? ¿Quién lleva coronas? Y tenemos aquí un sacerdote siendo coronado, pero que además se llama Josué. ¿Y sabías que Josué en hebreo es Yeshua y que a veces se traduce como Josué, pero que también es lo mismo que Jesús? No conocemos a Jesús como, y así le llaman los judíos mesiánicos, porque ese es su nombre, Yeshua HaMashiach, que es Jesús, el Mesías. Entonces en el original diría, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Yeshua, hijo de Josadac. Seguimos leyendo, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Y te contaba hace rato que renuevo y vástago son términos que se utilizan para hacer alusión siempre en el Antiguo Testamento de el Mesías. Con eso comenzamos el mensaje, dice, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Jamás ningún Josué edificó un templo. Entonces, ¿quién lo edifica? Jesús, porque vino a edificar la iglesia. Y ahora nosotros somos el templo de Jehová. El rey y sacerdote lo edificaría. Dice, versículo 13, él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Este pasaje es interesantísimo porque se menciona el nombre de Jesús de forma explícita, identificándolo con un rey o con un sacerdote siendo coronado, y al mismo tiempo, ¿verdad?, acerca de esta persona se le menciona como el vástago, que es una figura mesiánica. Todos estos pasajes nos empiezan a aclarar algo que muchos no han visto porque siguen con el velo. El Mesías no solo sería rey, también sacerdote, y la función sacerdotal no es reinar, es ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Eran intercesores delante de Dios a favor de los hombres. La función de los reyes era gobernar, traer justicia. El Mesías, mis hermanos, comenzamos a ver, la Biblia se anunciaba en el Antiguo Testamento, vendría a ejercer ambos roles. El Salmo 22 es otro ejemplo, porque es la oración de un hombre justo clamando, y Jesús resulta que en la cruz se adjudicó ese salmo para sí mismo. Por si creíamos que era ahí una malinterpretación, distorsión o algo, no, Jesús se lo aplicó. Pero lo que no vemos es que al final de este salmo, Salmo 22, versículo 30, Salmo 22, estoy en Proverbios, por eso no me daba, dije, caray, otra vez el diablo me modificó aquí la Biblia. Ahora sí, Salmo 22, es un justo clamando, y dice, en versículo 30, la posteridad les servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, vendrán y anunciarán su justicia. No, me estoy brincando, vamos a leer desde antes. Salmo 22, o se me hace que ahora sí fue el diablo.
y hace rato lo vi, pero se me hace que algo le moví aquí en la computadora y ya lo cambié. Pero bueno, lo voy a ver cuál es y se los voy a compartir. Era simplemente un ejemplo más de lo que estamos viendo, donde se mencionaba que al ver la salvación de Jehová sobre este hombre, vendrían todos los confines de la tierra ante él, y el punto era, nadie viene a Jehová por conocer de David y cómo David fue salvado, porque es cuando David clama y es libertado. Entonces no podemos adjudicar ni esto, ni el de Yeshua, ni el de hace rato, a ningún otro personaje más que al Mesías. Y podemos seguir todo el día así con diferentes ejemplos donde vemos que ciertos pasajes son aplicables únicamente al Mesías, y que de ese Mesías se anuncia que sería no solamente rey, sino que también sería sacerdote. A lo que voy con todo esto para empezar a concluir, y falta mi parte favorita del mensaje, con lo que vamos a terminar, es realmente impresionante, porque es también un argumento de los mismos judíos. Entonces, si sus argumentos nos dan evidencias a favor, siendo que ellos son quienes están en contra, es cuando podemos decir jaque mate, ¿verdad? No solamente al argumento en la plática con ellos, sino para con nosotros mismos, decir, qué mayor certeza que con la misma información de estos hombres que no creen, podemos demostrar justamente lo contrario. Hasta este punto, lo que hemos visto es que Dios no quería mantener a Israel como una nación aislada, sino que por medio de ellos, a través del Mesías, por supuesto, todo el mundo llegara a conocerlo. Hemos visto que el Mesías no solo tendría una función de rey, sino también de sacerdote. Claro que va a reinar, pero primero tiene que tratar con el pecado. Y el Antiguo Testamento menciona que cómo trataban con el pecado: mediante sacrificios, porque la paga del pecado es la muerte, y la vida del hombre, de la carne, dice el Levítico, está en la sangre. Era una regla muy sencilla: vida por vida, sangre por sangre. Vimos varias referencias acerca al Mesías, a su doble rol, a sus dos venidas. Jesús cumplió con todo lo que tenía que cumplir en su primer venida, y si no se convirtió en ese poderoso gobernante político, es simple y sencillamente porque esto se va a cumplir hasta su segunda venida. Antes vimos que hasta los confines de la tierra tendrían que escuchar de él, y por su conocimiento que leímos, justificará a mi siervo a muchos. Todo el evangelio del Nuevo Testamento es congruente con las profecías del Antiguo Testamento. Una vez que por su conocimiento justifique el siervo a muchos, que por conocer a Jesús la gente venga a Dios y obtenga salvación, y la palabra se predica hasta los confines de la tierra, entonces vendrá por segunda vez. Se anunció en Mateo 24 que antes de su segunda venida el evangelio debía de ser predicado para testimonio. ¿A dónde? A todas las naciones. Otra vez congruencia entre Antiguo y entre Nuevo Testamento. Todo esto que se anunciaba que tendría que cumplir, ya lo vimos, tuvo que haber ocurrido antes del año 70, que es cuando se destruyó el templo, porque antes de ese tiempo las profecías mencionaban, se le quitaría la vida, y antes de ese tiempo vendría el pueblo de un príncipe. Ahora, según Apocalipsis, ¿cuál va a ser la base del gobierno del anticristo? ¿Dónde va a gobernar? En Roma. Acuérdense que va a tener a Roma como su gobierno político, que es la ciudad de las ¿cuántas cordilleras dice Apocalipsis? Exactamente, y el único que coincide con esa descripción geográfica es Roma. ¿Y quiénes fueron los que crucificaron a Jesús? Los romanos. Entonces no será el Roma político, sino el Roma religioso. Pero bueno, esta, como decía Ana Nachona, es otra historia. El punto es que todo tiene congruencia. A mí me fascina porque si logramos demostrar que se hablaba de su primer venida y cumplió, entonces podemos estar seguros que lo que está pendiente por cumplirse también lo cumplirá, que no nos va a dejar desamparados, que vendrá por segunda vez. Y con lo que quiero terminar es lo más maravilloso. De hecho, me sentiría tentado casi nada más predicarles esto y ya, pero no podía hacerlo. Pero los judíos llevan más de 1900 años sin tener ningún templo en funcionamiento, ningún templo oficial, dentro del cual puedan ofrecer sacrificios, ni dentro del cual puedan ejercer su sacerdocio. Algo interesantísimo es que Isaías 53, lo vimos, anunciaba que el siervo de Jehová sería una ofrenda expiatoria. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, o Dios nos ha privado por completo del sistema expiatorio, que es un templo con un sacerdocio para llevar a cabo sacrificios, y estamos todos perdidos, porque repito,
Si la paga del pecado es la muerte, la única forma de redimirlo es vida por vida, sangre por sangre, y no hay vida por vida, sangre por sangre, no hay forma de tener salvación y expiación ni para ti, ni para mí, ni para los judíos, ni para los chinos, ni para nadie. ¿Será eso que Dios nos ha privado durante casi 2000 años? Porque llevamos todo ese tiempo sin un templo donde se ofrezca expiación por el pecado del pueblo. ¿O no será que es una evidencia no solo bíblica del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento, sino ahora histórica, de que ya no hay más necesidad de sacrificios, porque Jesús fue paga suficiente por los pecados de todo el mundo? ¿Será coincidencia que Jesús muere en nuestro tiempo cronológico entre el 30 y 33 después de Cristo, y 40 años después el templo es destruido, terminando con el sistema de sacrificios y con el sacerdocio levítico, y que no hubo de ahí para acá nunca más sacrificios? Y en este punto sé que algunos se pueden preguntar, y es mi parte favorita del mensaje: bueno, Jesse, del 30, 33 al 70 tenemos unos 40 años donde sí hubo sacrificios. Entonces, ¿qué húbole? ¿A Dios le fallaron las matemáticas? ¿Y durante 40 años siguió aceptando sacrificios innecesarios? Respira profundo y escucha con lo que vamos a concluir. En el Talmud, ¿qué es el Talmud? Comentarios rabínicos acerca de las leyes, de las costumbres, de las tradiciones y comentarios sobre la ley. Se ha preservado una tradición rabínica que afirma que el día de la expiación, es decir, el día del sacrificio, cada que el sacerdote ofrecía sacrificio para la expiación por los pecados del pueblo, Dios les daba 3 señales que confirmaban que el sacrificio había sido aceptado. Que recuerda que hay sacrificios que Él no llegó a aceptar, que les dijo: ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Que Oseas 6:6 dice: misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, durante toda la historia el pueblo de Israel fue identificando que Dios daba 3 señales que les confirmaba que el sacrificio había sido agradable ante los ojos de Dios. Los años que no tenían esas señales, el pueblo se entristecía, se avergonzaba y hacía gran lamento porque Dios no había aceptado su sacrificio. Esto está en el Talmud babilónico, Yoma 39a. Vamos bien hasta aquí. Ahora, dijimos que Jesús muere entre el 30 y 33 y el templo es destruido en el 70. Entonces, si fue la voluntad de Dios que los sacrificios terminaran con la muerte de Jesús, porque es el sacrificio perfecto por nuestros pecados, la pregunta es: ¿por qué le permitió al pueblo de Israel seguir ofreciendo sacrificios 40 años más? La respuesta es muy sencilla y te respondo con otra pregunta. Adivina qué pasó estos 40 años con esas 3 señales que acreditaban, según los mismos judíos, si el sacrificio había sido o no agradable ante los ojos de Dios. Según el mismo Talmud Yoma 39a, los 40 años previos a la destrucción del templo, todos y cada uno de ellos, las señales fueron negativas. A mí se me pone la piel china, creo que algunos no están entendiendo la magnitud de esto, y los que sí comprenderán. Los 40 años previos a la destrucción del templo, todas y cada una de las señales fueron negativas, reconocido por los judíos. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que este hombre en la cruz del Calvario, antes de cerrar sus ojos, dijo: consumado es. No hubo más necesidad de sacrificios. Y Dios dijo: no son agradables, no los acepto, no son necesarios, porque mi Hijo ya pagó en la cruz por todos los pecados para siempre, porque su sacrificio fue perfecto, porque no hay necesidad, según Hebreos, de más holocaustos, porque Jesús se presentó como sacerdote. Hebreos dice que Él es sacerdote también, cumpliendo lo que anunciaba el Antiguo Testamento, y que vino como ese sacerdote según el orden de Melquisedec a pagar por nuestros pecados. Y esto es lo que nos tenemos que llevar, mi hermano, que no solamente es confirmado por el judaísmo, que la misma historia hoy nos cuenta, hoy nos confirma que el sacrificio de Jesús fue perfecto, fue completo
fue más que suficiente. No lo entendieron ellos y siguieron 40 años más ofreciendo sacrificios, hasta que les destruyeron su templo, hecho por manos humanas. Y a veces estamos tú y yo igual. No lo entendemos y seguimos nosotros creyendo que se trata de nuestros sacrificios, convirtiendo al cristianismo en una especie de humanismo, de soy yo en mis fuerzas quien lo va a lograr, soy yo con mis obras. La salvación produce obras, pero la salvación no es por obras. ¿Qué es lo que tienes que hacer en esta mañana? Simplemente rendirle tu vida y conocerle. Y por su conocimiento, que decía el Antiguo Testamento, justificará mi siervo a muchos. Conócele y Él te hará justo delante de Dios. No es que te limpia para que sigas pecando porque ya te limpió el pecado, porque también se anunciaba que era como fuego purificador y como jabón que lava. Él te va a lavar, Él te va a limpiar, Él te va a purificar, pero la obra la hace Él, no tú, no yo. La iglesia no es este lugar, la iglesia somos nosotros. Él vino a edificar la iglesia. Acuérdate la profecía de ese sacerdote coronado, Yeshua. Él edificaría el templo. Jesús vino a construir la iglesia, que ahora es el templo de Dios. ¿Y no es esto maravilloso? Ahora la gloria de Dios no se manifiesta en el lugar santísimo para ser experimentada solo una vez al año por el sumo sacerdote que entra ahí. Ahora la Shekinah, la gloria de Dios, está dentro de todos y cada uno de nosotros. Ahora este templo es el más glorioso, porque es un templo movible por todo el mundo, que alumbra donde quiera que vaya. Pero digo en sentido figurado, el templo tiene que despertar y reflejar esa luz y la gloria que tenemos dentro. Que no sea en vano, que no sea solamente una celebración de unos días en la que recordamos lo que Él hizo, sino que le demos el valor cada día de nuestras vidas. Y esta semana es solamente un pretexto para recordarlo y para tomar vacaciones y no trabajar, pero que recordamos cada día de nuestras vidas que somos salvos porque Jesús vino, porque Jesús vivió en nuestro lugar una vida justa, santa, pura, sin pecado, porque Jesús pagó en nuestro lugar por nuestros pecados cuando fue crucificado. Y no olvidemos, se levantó de entre los muertos, ascendió a la presencia de Dios, nos ha acompañado a través del Espíritu Santo desde entonces hasta la fecha. Pero ahí no termina la historia. Así como vino, tenemos la certeza de que pronto volverá con las nubes o en las nubes para reinar contigo y conmigo por los siglos de los siglos. Ahí sí, dice la Biblia, con vara de hierro y con ojos de fuego, para dominar sobre las naciones, para hacer justicia, para acabar con la maldad. Y hay mucha gente se va a espantar y va a llorar pero para muchos será muy tarde. Por eso dice la Biblia, hoy que oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero para la gente que lo recibió en ese momento, que no lo recibió, perdón, en ese momento será demasiado tarde. Hoy para ti y para mí no lo es. Es un buen día para ponernos a cuentas con Dios. Y si quieres hacerlo, acompáñame cerrando tus ojos y dile conmigo: Señor, te doy gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, te pido perdón por mis pecados, creyendo que la sangre de Jesús es suficiente para limpiarme de todo pecado. Purifícame como ese fuego, Señor, lávame como ese jabón. Señor, yo quiero conocerte y ser declarado justo por la obra que tú llevaste a cabo en la cruz del Calvario. Creo en el Jesús Rey y en el Jesús Sacerdote. Y te doy gracias, Señor, por haber abogado por mí, por haberte presentado para defender mi causa aunque no lo merecía. Porque abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo, el justo. En Él pongo mi confianza en esta hora, no en una religión, no en un sistema, no en un templo, sino en la persona que vino a edificar el templo, en Jesús, en Yeshua. Lávame con tu sangre, ven a reinar a mi vida, sé mi Señor, mi Salvador, mi Padre, mi Dios, mi amigo. Te necesito y ya no quiero vivir lejos de ti. En esta hora te entrego mi vida, recibo tu perdón y soy libre de toda culpa, de toda vergüenza, de toda condenación. Viviré con la felicidad que me das por haberme limpiado
y con la esperanza, Señor, de que así como viniste, volverás y te veremos y reinaremos contigo. Gracias por este regalo, gracias por esta promesa, gracias porque tan fiel y verdadera como fue la primera, así será la segunda, porque tus promesas son sí y amén, y nada, Señor, nada se sale de tu plan, de tu orden. Tus tiempos son perfectos, Señor, tu orden es perfecto, y sabemos, Padre, que es solo cuestión de tiempo para verte cara a cara. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.